Ya estamos de vuelta con los temas del día aquí en el 7.3 y nos acompaña Javier La Rosa, docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en conflictos sociales. Bienvenido, de eso queremos hablar. Hablábamos en titulares, por ejemplo, al presentar cuáles eran nuestros temas sobre los nuevos conflictos que se están desarrollando en dos regiones del país. Bueno, normalmente tenemos muchísimos conflictos sociales en realidad en el país, pero en Puno un grupo de pobladores pues agarró al alcalde a correazos, a latigazos, es más, lo llevó al Coliseo y por no cumplir las promesas, las obras que había prometido, lo azotaron, ¿no? Con el látigo no solamente de la autoridad, porque los gobernadores fueron quienes lo azotaron, sí, ¿verdad? Y luego, por otro lado, en Loreto, esto también lo estábamos conversando, y hay 8 personas que hasta el momento no sabemos si han sido liberadas, me parece que no, que, bueno, están detenidas en manos de comunidades achuar. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuál es el análisis de estas dos situaciones? Bueno, esto no es la primera vez que pasa en el país. Yo creo que es expresión de situaciones de conflicto que han devenido en crisis y que probablemente no hayan estado siendo muy bien manejadas desde las distintas autoridades que hay en el Estado, sean a nivel de gobierno nacional o de gobierno regional. Es decir, que han estado invisibilizadas, sí, latentes, ¿no? En el caso de Puno que usted menciona, es interesante porque quienes han hecho los azotes han sido los tenientes gobernadores, que son, en el caso de Puno, autoridades elegidas por la población por parte de las comunidades aymaras o quechuas, y que le reclaman a la autoridad, digamos, estatal, que vendría a ser el alcalde, que cumpla su promesa. Uno definitivamente puede estar en contra de ese tipo de sanciones violentas, como es la de los latigazos, pero en Puno esto es algo que se ha dado ya en ocasiones anteriores, no es la primera vez. Entonces, hay quienes dicen que esto es expresión de la diversidad cultural. De hecho, habría algún tipo de referencia para eso, pero... claro, hay un componente cultural violento, que en realidad refleja nuestra sociedad. Que tiene que ver también de cómo la autoridad estatal puede manejar este tipo de situaciones, y a veces esto no siempre es bien atendido. Y ahí lo conecto con lo que pasa en Loreto, ¿no? Con el pueblo achuar, ¿no? Se tratan de comunidades nativas del pueblo achuar que ellos han manifestado que han retenido de manera pacífica a 7 trabajadores de una empresa privada, Talismán, y a un regidor. Y a un regidor, es así. Y el reclamo de ellos es que el Estado, en este caso el Ejecutivo, no habría cumplido con exigirle a la empresa la remediación, digamos, por los pasivos ambientales que hay. Y ellos reclaman que se les pague 50 millones de soles. Lo lamentable aquí es que se haya tenido que llegar a esta situación. Esto no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. No es fortuito. Esto es algo que ya venían ellos reclamando, y todo indica que algún funcionario, digamos, no habría actuado con la diligencia del caso. Esto ha ido pasando. Y han habido algunas cosas que han incrementado esta conflictividad, ¿no? O sea, ha habido un tema de la muerte de una niña el año pasado por un tema de, se dice, envenenamiento por el agua que había en la zona, contaminada por la empresa. Entonces, esto es también algo que lamentablemente, hay que decirlo, es frecuente también en el país. Nosotros tenemos una serie de pasivos ambientales y en el contexto en el cual hay desatención estatal, entonces hay estas reacciones que son exageradas, que afectan a terceros. Probablemente esos trabajadores no tengan que ver directamente con el daño ambiental, pero sin embargo en la lógica de las comunidades allí hay alguien que tiene que ser responsable. Claro, ausencia de Estado más impotencia. Ausencia de Estado, impotencia y un contexto cultural diferente al nuestro. Por ejemplo, aquí la información que tengo es que la FENAC
la FECONACO, que es la Federación de las Comunidades Nativas del Río Corrientes, manifestó a través de un comunicado que estos reclamos, como usted lo ha dicho, vienen desde hace ya varios años, ¿no? Es muchísimo tiempo, que se han agotado las vías de diálogo, es lo que indican, con las instituciones públicas, y que esta compañía, esta empresa petrolera Talisman Energy, ha sido operadora del lote 101 entre 2009 y 2012. Estamos en 2016, ¿no? Así es. Es que se supone que cuando una empresa se retira hay un plan de salida justamente que debe atender todos los pasivos que ocurren en lo que ha sido su zona de intervención. En el caso de Talisman, que es una empresa canadiense, fue absorbida por una empresa más grande que es Repsol, si mal no recuerdo. Exactamente. Y han estado en todas las tratativas de cómo hacer esta remediación. Y esto ha venido demorando. Ahí hay que mencionar que la entidad estatal correspondiente es la OEFA. Parece ser de que no se ha estado escuchando los reclamos que habían de las comunidades de la zona. Y esto hay que ver en el contexto en el cual en muchos otros lugares de la Amazonía se vienen produciendo una serie de derrames, de afectaciones al ecosistema. Entonces hay un tema de poca credibilidad, ¿no? O sea, no se le cree así nomás a la autoridad estatal. Y cuando digo autoridad estatal, no estoy diciendo solo gobierno central, ¿eh? Estoy hablando de gobierno regional, gobiernos locales, los cuales, por un diseño, digamos, institucional, a veces todavía insuficiente, pero también a veces por desidia del funcionario, digamos, genera este tipo de situaciones, ¿no? Y uno luego se encuentra con situaciones de crisis, ya, porque si esto ha pasado es porque ya estamos, se han agotado todas las etapas previas de diálogo, negociación, y ya estamos llegando a una etapa crítica, ¿no? Y entonces ahí hay víctimas o situaciones, digamos, no deseadas, ¿no? Víctimas por ambos lados, me parece. Y que es lamentable para todos, ¿no? Voy a conversar vía enlace telefónico con el señor José Urquizo, abogado penalista, quien nos va a dar otro punto de vista sobre el tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted ha estado escuchando la conversación con Javier La Rosa sobre esta situación, sobre los conflictos sociales, y a mí me gustaría saber si es que en el caso de la detención de estas 8 personas en Loreto se está cometiendo un delito. Sí, obviamente que eso es un delito. ¿Qué delito es? Ante el Código Penal tiene un tratamiento especial. Creó en el Código de 1991 una figura que se conoce como el error culturalmente condicionado, y eso de una u otra manera permite que las autoridades comprendan la cosmovisión que tienen estas personas respecto a cómo se relacionan entre ellos mismos y se relacionan también dentro de una comunidad concreta. Y eso va de la mano con el artículo 89 de la Constitución, que les da no solamente un reconocimiento institucional, sino también les permite una mayor percepción. Pero estamos hablando de secuestro, porque algunos medios de comunicación lo han resaltado como secuestro, pero claro, aquí hay algo más detrás, ¿verdad? Por eso le pregunto, desde el aspecto legal... Cierto, usted tiene razón y el periódico tiene razón, o sea, eso ya son los límites. Cuando uno hace un tipo de reconocimiento, tenemos que ver pues que esos reconocimientos no sean mecanismos que desactualicen sentimientos pues de autonomía o justicia propia mano, eso no. Y además eso va colateralmente con un reconocimiento de los derechos humanos, es decir, no se puede permitir bajo ninguna consideración que se laceren los derechos humanos de las personas. Ahora, cuando hay violencia contra la autoridad, ahora pasando al caso de Puno, ¿verdad?, en el que el alcalde ha sido azotado además por los gobernadores por no cumplir sus promesas, estamos hablando de violencia contra la autoridad. ¿Cuál es la pena? Porque contra la policía, por ejemplo, la pena va entre 6 años como mínimo y 12 años como máximo. Y luego tenemos también la ley de flagrancia. Sí. Yo creo que eso sí es posible aplicarlo, ¿no? O sea, sí es posible aplicarlo, ¿no? Y ahí habría que ver más o menos 2 raseros. El rasero puramente institucional, del cual usted me habla, porque no solamente es
algo contra la autoridad, sino también objetivamente debe haber lesiones y habría que ver cuál es el grado de lesiones, porque pueden ser lesiones leves o lesiones graves. Y como le dije antes, también habría que ver más o menos cuál es el comportamiento general en esa comunidad y qué cosa es tolerado por ellos mismos. Bien, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a José Urquizo, abogado penalista, y vamos a continuar conversando con Javier La Rosa. Estamos llegando ya a la última parte del programa, pero claro, lejos de querer, digamos, resumir los conflictos sociales en un tema punitivo también, bueno, hay que tener empatía con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Esto, pero sin tener, o sin perder de vista, por ejemplo, atentar contra los derechos humanos, los derechos de los demás, ¿verdad? Estamos hablando por un lado de secuestro, por otro lado de violencia, pero claro, una protesta, por ejemplo, de las comunidades achuar, teniendo en cuenta que muchos tienen que trasladarse en botes por largas horas hasta llegar a una ciudad, entonces hay otra cosmovisión. Así es, ¿verdad? Claro, el límite siempre tienen que ser los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Y hay que partir de reconocer de que somos un país donde hay múltiples realidades, donde hay una situación de diversidad cultural reconocida, como bien se ha dicho en la Constitución, en tratados internacionales, ¿no? Y eso no se puede borrar con una ley, con una norma. Entonces, la manera como la autoridad tiene que abordar estas situaciones, sea en Puno, sea en Loreto, es justamente con el suficiente raciocinio para poder, digamos, restablecer el orden. Eso es importante que haya en todo sistema, en toda democracia, pero sin, digamos, imponerlo de una manera tal de que suprima otros derechos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la recomendación ahí sería que hay un esfuerzo de diálogo en el caso de Loreto y con compromisos concretos que se puedan cumplir para no crear una expectativa que luego va a frustrarse. Y en el caso de Puno, bueno, habría que tener más atención de las autoridades, ¿no? Porque no deberían comprometerse a hacer algo que luego no van a poder cumplir. Por supuesto, y eso está pasando, por ejemplo, ahora previa a la segunda vuelta, ¿verdad? O ya estamos en segunda vuelta. Muchísimas gracias. Basta de promesas que no van a ser cumplidas. Agradecemos a Javier La Rosa, docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en conflictos sociales, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Chao.